Semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas. Qué silencio hay en domingo, ¿verdad? Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto del domingo 12 de julio de 2020 y estamos en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el Palacio Nacional de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico y, como ya iniciamos a lo largo de esta semana, vamos a presentar 3 estados más, la situación en 3 estados. Seguimos en esta misma
formato. Vamos a ir presentando por distintas regiones, distintos segmentos territoriales del país. Y recordamos que el mensaje que hemos estado transmitiendo, que nos interesa subrayar, es la importancia de corresponsabilidad. Esta palabra, esta perspectiva, esta visión es sumamente importante. Corresponsabilidad, es decir, todas y todos somos responsables. Por eso ayer dedicamos algunos minutos a destacar que esta visión de culpas, quién tiene la culpa, quién afectó las cosas, es poco productiva. Pareciera ser una visión limitada, un entendimiento muy precario de la realidad. Aquí hablamos de corresponsabilidad y ayer detallamos de manera amplia lo que implica tener un fenómeno natural de dimensiones como esta. Una epidemia de una enfermedad infecciosa es un fenómeno natural, tiene sus determinantes, ya los platicábamos ayer, en cómo vivimos los seres humanos. En México, no, en el mundo entero. Y la emergencia de las enfermedades infecciosas es un fenómeno común, es un fenómeno que ocurre repetidamente. No es la primera epidemia de enfermedad infecciosa, ni será la última. Este es un fenómeno que tendrá la humanidad de manera repetida. Sepan ustedes que se estima que 3/4 partes, es decir, 75% de las enfermedades infecciosas emergentes proceden del reino animal, por el fenómeno que platicábamos ayer, esta invasión de los ecosistemas silvestres y cómo acercamos la frontera de lo humano a lo natural. Pero más allá de ello, en forma práctica, consideramos que las personas que viven en México, usted que vive en un sitio concreto, que vive en un municipio, que vive en un poblado, le es útil saber lo que está ocurriendo en su territorio. Desde luego, en una conferencia de prensa que dura 1 hora, no nos daría tiempo de ir detallando todos y cada uno de los poblados o incluso entrar a detalle con todos y cada uno de los municipios. Los presentamos ya y los seguiremos presentando. Los municipios, cómo está su incidencia. La incidencia es la medida de la existencia de la enfermedad. Y las actitudes, los comportamientos que nos ayudan a disminuir el riesgo de esta epidemia para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, para nuestros conocidos y también para las personas desconocidas que nos rodean, para todas y todos, tienen que ver con cambios de prácticas. Y hay unos muy sencillos que los repetiremos una y otra vez hasta que nos sean familiares a todas y todos. Un elemento importantísimo es la sana distancia. Le llamamos así la sana distancia desde marzo, cuando entramos con este proceso de la mitigación comunitaria, de la reducción de riesgos, porque con tan solo estar a 2 metros de distancia de las demás personas, reducimos importantemente la probabilidad de ser contagiados, si es que nosotros no tenemos la enfermedad, o de contagiar a otros, si es que vivimos temporalmente con el virus causante de COVID. 2 metros. Pensemos en una esfera, pensemos que vivimos en una esfera. Y mantengámonos, estamos platicando, estamos conviviendo con otras personas, pero mantengámonos a esa sana distancia. También el lavado continuo de manos es muy importante. Continuo quiere decir 2, 3, 5, 7, 10, 15 veces, tanto como sea posible, donde haya agua y jabón, usémosla. No perdamos oportunidad de lavar nuestras manos durante 20 o 30 segundos, siguiendo cierto orden para estar seguros que quitamos la película de grasa que se va generando en lo que tradicionalmente le llamamos la mugre, y que es una serie de sustancias de polvo o grasa que proceden de nuestra propia piel, pero también de lo que vamos tocando. Y ahí se puede alojar el virus y puede ser un mecanismo de transmisión de una persona a la otra, porque si damos la mano, le transmitimos el virus, físicamente se queda en la superficie de la mano. ¿Y cómo llega a nosotros? Cuando nos tocamos ojos, nariz o boca. También
El proteger el estornudo, esto es una medida que si la incorporamos todas y todos, nos ayuda también a no transmitir, a no contagiar. Proteger el estornudo quiere decir ya no usar las manos, como mucha gente todavía lo usa sin usar el brazo. ¿Por qué el brazo? Porque la mano es el elemento de contacto con otras personas, hay que evitar también de momento dar la mano, pero proteger el estornudo. Insisto, evitar dar la mano, evitar saludar de besos, abrazos, por el momento no, por el momento mantengámonos así, nada más así, hacemos gestos que nos permitan expresar nuestra simpatía, nuestro cariño, nuestra solidaridad a otras personas, pero no tengamos un contacto físico en este momento unos con otros. Y por supuesto, si presentamos síntomas, cualquier síntoma que pudiera ser sugerente de que tenemos una infección respiratoria, sepamos o no que se trata de COVID-19, mantengámonos en casa, con mayor razón mantengámonos en casa. Además de la recomendación general de no salir cuando no sea indispensable. Los síntomas de COVID-19, recordémoslo siempre, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, son los más comunes. Puede haber otros, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, fatiga, diarrea incluso, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que es temporal, eso se recupera. Y si presentamos uno o más de estos síntomas, tengamos la precaución, asumamos que tenemos la enfermedad, asumamos y no pensemos que solo hasta que nos hagan una prueba de laboratorio es relevante la medida de protección. En el momento en que tengamos eso, asumamos que tenemos COVID y mantengámonos aislados de otras personas. En distintas partes del país existen los mecanismos de comunicación con el Sistema Nacional de Salud que nos permiten tener una evaluación, quizás sin necesidad de ir a las unidades médicas. Pero si usted es una persona que tiene 60 o más años de edad, o tiene diabetes, o tiene sobrepeso o bien obesidad, o tiene hipertensión, vive con hipertensión, o tiene alguna enfermedad maligna, cáncer, o utiliza medicamentos que disminuyen el sistema de defensas, el sistema inmune de su organismo, no se espere. Por favor, no se espere. Por favor, no se espere. Si usted tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, piense que tiene COVID, pero por su edad, por sus enfermedades crónicas, tiene un riesgo importante, un riesgo alto de que se complique. Y cuando decimos no se espere es acuda a atención médica. Si usted es el familiar de una persona con esas características, ayúdele, convénzalo de que debe ir a una unidad médica para ser evaluado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque COVID-19 es una enfermedad que en su gran mayoría, en 8 de cada 10 personas enfermas, se va a resolver espontáneamente, no se necesita medicina alguna, se va a resolver. Pero en 2 de cada 10, que son precisamente las personas de 60 o más años de edad o que tienen estas enfermedades crónicas, se puede complicar. Y complicarse puede llevar a una enfermedad muy grave e incluso mortal. Por eso es importante que no se espere, porque en el primer día de enfermedad usted no va a tener la percepción, la sensación de que tiene una enfermedad grave. Va a pensar que es un catarro. Quizá en el segundo día, quizá también en el tercero, pero alrededor del tercero, cuarto o quinto día es posible que el daño que COVID-19 le haya causado a los pulmones ya no le dé tiempo de recuperarse. Por eso es importante. Las unidades médicas están disponibles para detectar tempranamente complicaciones y para dar los cuidados médicos que son necesarios, particularmente la oxigenación no invasiva, la hidratación y, desde luego, la propia evaluación médica. Ese es el mensaje que queremos transmitir en general, lo seguiremos transmitiendo. Por favor, difúndalo. Por favor, difúndalo. Si usted lo tiene claro, recorra a sus amistades, cuénteles esta experiencia, cuénteles esta visión. Esta es la información que en el mundo entero se conoce con una base científica y es la información que nos puede ayudar a salvar vidas.
difúndalo por favor, a 5 o a 10 amistades. En redes sociales, difúndalo. Ese es el mensaje que nos puede ayudar. Vamos a empezar con el informe técnico. Me voy a poner de pie y poner en silencio esto. Y vamos a ver la información sobre la situación en nuestro país y la situación en 3 estados de la República. Esta ya la vamos a empezar a quitar, nos sirve solamente para tener un recordatorio del tiempo transcurrido desde que empezó la epidemia. La epidemia empezó el 28 de febrero y desde el 13 de marzo, que está aquí, fue un viernes, decidimos que iniciábamos la actividad de mitigación. Cerramos las escuelas a partir del 23 de marzo e inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Por qué no aquí mismo? Porque esta fue la semana de preparación para que pudiera ser en una forma ordenada. Con la Jornada Nacional de Sana Distancia inició este proceso en donde hemos estado fuera del espacio público para mantenernos a sana distancia de manera masiva. Más de 80 millones de personas fuera del espacio público, lo que ha permitido reducir la cantidad de contagios que ocurren por día. Y eso nos ha permitido que no se saturen los hospitales. Y simultáneamente, que lo planeamos desde febrero, lo empezamos a ejecutar en marzo, empezamos a expandir la capacidad de los hospitales, primero en el número de camas que se destinaban a personas con infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome clínico característico de COVID-19 grave, y desde abril empezamos a ampliar el número de hospitales. Empezamos con 645 hospitales COVID, hoy tenemos más de 910 hospitales designados y lo seguiremos ampliando conforme sea necesario. No todos son hospitales permanentes, desde luego no se puede construir tan rápido hospitales, en algunos casos han sido unidades temporales o se ha habilitado recintos que se dedican a otro tipo de actividades. Agradecimiento, por cierto, a toda la sociedad mexicana, porque esta expansión también ha permitido que recibamos a personas en cada lugar del país donde ha habido instalaciones que otros sectores de la población, por ejemplo los sectores privados, la filantropía, que han permitido esta expansión. Menciono de momento a la Fundación Teletón, que nos ha permitido usar sus instalaciones que están dedicadas a otras actividades, los centros de rehabilitación y que han sido utilizados para la hospitalización de personas, por mencionar solo algunos. Mayo, terminamos la Jornada Nacional de Sana Distancia el 31 de mayo y en junio seguimos. Recordar que cuando dijimos termina la Jornada Nacional, no implica en modo alguno que cambie el esquema de prevención, el esquema de mitigación. Lo que implica es que debido a que en cada entidad federativa la velocidad, la intensidad, el calendario en el que ocurre la epidemia de COVID-19 es diferente, resultó mucho más adecuado que cada estado tuviera el control directo de las actividades de mitigación. Y por eso instauramos un sistema de semaforización. Hay un solo semáforo nacional que permite a cada entidad federativa, a cada gobierno estatal, que son las autoridades sanitarias de los estados, tomar decisiones informadas a partir de un método único, consistente de evaluación del riesgo de transmisión de COVID-19. La siguiente, por favor. Esta es una panorámica. Con este formato vamos a estar trabajando durante varios días. Lo digo para que se familiaricen con él. También recuerden que toda la información que tenemos es pública. Nos interesa mucho que nada quede sin informarse. Aquí hemos cambiado en varias ocasiones el formato de comunicación de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a lo que nos pide la sociedad, de acuerdo a lo que la sociedad ha considerado más útil, y lo hemos ido cambiando, lo hemos ido adaptando. Pero en todo momento, cuando dejamos de presentar aquí algún dato o alguna gráfica o algún mapa, lo pasamos a el informe técnico, que se publica todos los días en tiempo real en el sitio de internet coronavirus.gov.mx. Y además, ahí encontrarán el acceso
a medios de divulgación que son muy útiles porque pueden visualizar en mapas, en tablas, en gráficas, la situación de coronavirus, de la epidemia COVID-19 en distintos lugares del país, en todos los lugares del país, y la síntesis de los datos, y clasificarlo por edad, por género, por otras características. Agradecimiento al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en particular a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, que nos ha permitido tener toda esta información de una manera muy accesible a la población. Finalmente tenemos las bases de datos completas en datos públicos, datos abiertos. Esta es una práctica que no era común, es una práctica que en el campo de la salud pública por primera vez ocurre en México. Y eso para nosotros es sumamente importante porque queremos que todas aquellas comunidades, mayormente profesionales, ya sea académicas o de otro tipo, que quisieran contribuir con el análisis de información, que cuentan con las herramientas, las capacidades, el conocimiento para generar análisis e interpretación de los datos, lo hagan y lo pongan también deseablemente al conocimiento público. Toda presentación del análisis nos enriquece a todos y a todas, y qué bueno que haya múltiples visiones de los datos. A veces estas presentaciones de datos o estos análisis no parecieran estar tan estructurados con el ánimo de informar, parecieran más como el ánimo de detallar algunos casos o algunas situaciones que generan alarma. Y esto lo que ha resultado a veces es en confusión. Pero no pasa nada, se aclara, a veces hay imprecisiones en cómo se interpreta los datos, pero aquí es el foro donde pueden preguntar, ha ocurrido en varias ocasiones, y se aclara cómo deben interpretarse los datos. Regresemos a esto, tenemos esta información. Los casos estimados, lo hemos comentado, lo recuerdo, son la suma de los casos confirmados, es decir, aquellas personas que tienen la enfermedad COVID y se les ha tomado una muestra para el diagnóstico por laboratorio y la prueba resultó positiva. Esa es una parte. A eso le sumamos el número de personas que tienen la enfermedad COVID, que aún no sale el resultado del laboratorio, pero que consideramos que una proporción, un porcentaje de ellas va a resultar positiva. ¿Cómo sabemos que ese porcentaje es el correcto? Porque cada semana, en cada entidad federativa, calculamos qué porcentaje de las personas confirmadas resultaron así entre el total de personas a quienes se les tomó pruebas. Entonces multiplicamos ese porcentaje por el número de personas que aguardan todavía el resultado del laboratorio y la sumamos. Ese es un dato que nos lleva a esta suma, que son los casos estimados. En un momento esta suma puede ser mayor a los casos ya confirmados. En la mayoría de los países se usa solo el dato de casos confirmados o de pruebas positivas. Nosotros preferimos tener el dato más amplio de quienes van a resultar positivas. Eso a veces puede dar una apreciación de que entonces hay más casos. No, solamente es aquellos que anticipamos pueden resultar positivos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos tener la medida más sensible de lo que podría ocurrir para poder reaccionar correctamente. Casos estimados, 335.922 hasta el momento. Y aquí tenemos un desglose que lo vamos a comentar en la gráfica. Personas que resultaron negativas de la prueba, personas que están en condición de sospechosas, aguardando el resultado de la prueba, y el porcentaje correspondiente es el que se suma aquí, de las que van a resultar positivas, y finalmente las que netamente o directamente resultaron confirmadas hasta el momento, casi 300,000. Veámoslo en la gráfica. Todo esto es el panorama nacional. Recuerden que pasamos ya a presentarlo de manera semanal, dada la prolongada existencia de la epidemia, y lo podemos ver en azul los casos que han resultado negativos, en amarillo los casos que son
todavía sospechosos y en café las que son ya confirmadas. Y finalmente en la línea verde, los estimados, y suele ser que donde hay todavía una proporción de personas aguardando el resultado del laboratorio, los estimados son menos que los confirmados son menos que los estimados. Donde ya hay pocos o ningún resultado esperando ser emitido, los confirmados y los estimados convergen, son los mismos. Y eso irá pasando conforme transcurren las semanas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La otra imagen que nos interesa también destacar, llevamos toda la semana presentándolo, es quiénes son las personas que tienen enfermedad activa. Un artefacto de la información, un elemento que lleva a confusiones, cuando tenemos una enfermedad de corta duración, es estar persiguiendo la cuenta de casos. Esto parece ser algo en que el modelo de comunicación de la mayoría de los medios de información, no solo en México, sino en el mundo, tienen cierta afición, estar contando. Cada vez va a haber más casos, no hay duda. Si lo vemos como la historia acumulada de la epidemia, cada vez va a haber más casos. Por eso el otro día uno de los colegas decía, cifra récords. Todos los días va a haber una cifra récord. Mañana va a ser más alta que hoy. Los casos acumulados. Pero en el significado epidemiológico, técnico, la suma de casos que alguna vez existieron tiene poca utilidad. ¿Por qué razón? Porque esta es una enfermedad de corta duración. En promedio 14 días para las personas que tienen enfermedad leve, que son 8 de cada 10, y de las personas que tienen enfermedad más grave pueden estar en promedio 21 días con enfermedad, algunas personas 2 meses hospitalizadas. Ya no por el problema directo del virus, sino por las consecuencias del daño que causó el virus. Pero ciertamente, una vez que pasa ese tiempo, la persona ya no es capaz de contagiar, porque el virus ha desaparecido del organismo. De estos 300,000 casos confirmados que tenemos en México, o la enorme cantidad de 15 millones que tenemos en el mundo, más de 3/4 partes ya no son personas con enfermedad. Se reintegraron a su vida normal, algunas desafortunadamente con importante daño, y les va a llevar semanas o incluso meses recuperarse si tuvieron enfermedad grave. Por supuesto, muy lamentablemente, una proporción de ellas murió. Pero quien está vivo, quien está viva, y su enfermedad pasó de 14 días, ya no es una persona que esté en un riesgo particular en sí misma, ni que contribuya a los contagios. Por eso la cifra técnicamente útil es la cantidad de casos activos, y esta se actualiza diariamente. En México tenemos en este momento 48,822 personas que representan el 15% del total de los casos que han sido estimados desde el inicio. Pero son quienes en este momento están contribuyendo potencialmente a la transmisión, y son quienes deben estar resguardados, deben estar en casa, lejos de otras personas para no contagiarlas. Y además, este porcentaje nos ayuda a visualizar la velocidad de la epidemia. A nivel mundial, en este momento tenemos en promedio 22% de casos de los últimos 14 días. En México, en promedio, tenemos 15%, porque la velocidad de transmisión en México va reduciéndose progresivamente. Está más lenta la epidemia en México que en otros países. Y si lo vemos estado por estado, como lo veremos a continuación, veremos que algunos estados todavía tienen mayor velocidad de ocurrencia de la epidemia, y otros ya, como es el caso de la Ciudad de México, están desacelerando o incluso reduciendo
el tamaño de la epidemia. Veamos el panorama nacional. Aquí hay buenas noticias. Hoy domingo está empezando la semana 29. La semana epidemiológica 29, las semanas epidemiológicas empiezan los domingos. Es una convención general. Por lo tanto, agregamos con respecto a lo que hemos venido informando en la semana 27. ¿Por qué quitamos 2 semanas? Porque ese es el periodo en donde los datos no están todos actualizados y en todo el mundo, para prácticamente cualquier fenómeno de interés epidémico, las últimas 2 semanas siempre muestran una reducción y pueden dar una falsa impresión de que se está terminando el problema de salud. Sin embargo, más allá de 2 semanas, ya tenemos una noticia positiva y está aquí, vean ustedes, es este crecimiento mucho más lento, creo que es notorio, no hace falta explicarlo, notorio enlentecimiento de la epidemia. Tuvimos apenas entre la semana 26 y la semana 27 un incremento de 1% en el número de casos estimados. Los casos recuperados se van aumentando en la medida en que están 14 días después, en promedio, la gran mayoría, detrás de la ocurrencia de los casos, y la mortalidad o las muertes van reduciéndose para la última semana, la cifra que se muestra ahí es para la última semana, en 45%. La siguiente, por favor. Vamos más a prisa. Estas otras 2 gráficas nos ayudan, las hemos estado presentando también toda la semana, las actualizamos con el dato de la semana más reciente. Estas sí son por día. Cada uno de los puntos representa un día de ocurrencia de la enfermedad. Aquí lo que estamos viendo es casos estimados. Todo esto está trabajado sobre casos estimados, por eso lo expliqué qué significa. Y en la línea azul vemos la tendencia. Y aquí la tendencia lo que nos muestra es el porcentaje de cambio de un día para otro. Y aquí lo que vamos viendo es que cada vez es más lento. Y aquí concretamente en estos últimos 2 días, entre el 6 y 7 de julio, tuvimos 1.3%. También quitamos la semana más reciente por la razón ya explicada. La siguiente. Y en la mortalidad, lo mismo. En este momento tenemos 1.4% respecto a un 30% de aumento en el número de casos. Y aquí retomo algo que también parece haber costado trabajo explicar. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que nos hablen de una epidemia más lenta si cada vez hay más casos? Claro, la epidemia sigue activa y la epidemia sigue en crecimiento, pero la velocidad a que va en crecimiento es cada vez más lenta. Pensé en una analogía: si uno va en un transporte, en un auto, y se va acercando a una población, y uno va a cierta velocidad, 60 kilómetros por hora, es la trayectoria, la velocidad a la que uno se está acercando a la población. Y si uno empieza a reducir la velocidad y ahora va a 50 kilómetros por hora, y a 40 kilómetros por hora, y a 30 kilómetros por hora, uno va desacelerando el vehículo, Pero de todos modos uno se va acercando a la población. Entonces sigue acercándose uno a esa población, aunque lo hace a una velocidad más lenta. Es análogo a esto. Aquí siguen ocurriendo nuevas personas infectadas porque hay contagios, pero la velocidad a que van ocurriendo esos contagios y se presentan esos casos, y desafortunadamente mueren personas, pero también a una velocidad más lenta. La siguiente. La ocupación hospitalaria, un elemento importantísimo. Recordar que uno de los objetivos fundamentales de las estrategias de prevención y control en fenómenos epidémicos como esto está descrito en los manuales técnicos de las pandemias de influenza desde los años 1995 se empezaron a escribir estos documentos a nivel mundial, el Plan Global de Respuesta ante una Pandemia de Influenza, que ha sido el mecanismo o el método estructurado
consideraron desde el principio que uno de los objetivos fundamentales, y fue el que tenemos en México, es que no se saturen los hospitales, para que, si bien lamentamos muchísimo la mortalidad relacionada con la enfermedad, producida por el daño que causa la enfermedad, que desafortunadamente no se puede evitar, porque no hay tratamientos específicos, porque no hay vacunas, pero que este daño no lleve además muertes que ocurran porque no hubo la posibilidad de atender a las personas. Y por eso insistimos muchísimo, no se espere para que tengamos la mayor probabilidad de ayudarle si es que usted tiene más de 60 años, enfermedades crónicas y por lo tanto alto riesgo de complicarse. Veamos la ocupación hospitalaria: 45% de las 29.367 camas destinadas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave están ocupadas. Eso siempre lo vemos en la columna del extremo derecho de la gráfica. Y luego vemos detalles por entidad federativa y tenemos Tabasco con 82%, Nayarit con 79%, Nuevo León con 77%, Colima con 70%, Veracruz con 64% de ocupación. El resto están disponibles. Y aquí hay un pequeño dato: si se fijaron, habíamos estado con 16% en Tabasco y producto del trabajo que hemos estado haciendo desde el fin de semana anterior, tenemos 18%. Pequeño incremento, pero que nos permite aliviar la capacidad hospitalaria en Tabasco. El trabajo sigue y la meta es lograr expandir esto, que esté por encima del 30% de disponibilidad, que es la zona segura para el sistema de salud local, en el caso de Tabasco. Y un trabajo análogo estamos haciendo de apoyo a las entidades federativas, todas apoyamos a todas las entidades federativas, porque tenemos un comando del gobierno de México en el que participan múltiples instituciones de salud y fuera del sistema de salud, y hacemos sinergia con el buen trabajo que hacen las entidades federativas. La siguiente: en camas destinadas a personas críticamente enfermas, que les llamamos camas con ventilador, recordar que no es solo tener el ventilador mecánico, es tener el personal especializado, los protocolos, los monitores, los insumos, y todo eso es lo que nos permite decir que hay una cama con ventilador. 39% de las 9.327 que han sido destinadas están en este momento ocupadas, y si lo vemos por entidad federativa, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Ciudad de México con 50% de ocupación, son las que han estado más ocupadas. Mismo proceso de expansión según se va necesitando. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la panorámica de 3 entidades federativas y vamos a comentar lo que implica y cuáles son las precauciones que podríamos tener en estos casos. Hoy nos vamos a la región noroeste del país, incluyendo Baja California Sur. Ya presentamos Baja California anteriormente, ahora es Baja California Sur. Sus casos estimados, mismo método, mismo concepto, 2.600, y son negativos 4.099, sospechosos en este momento 438 y confirmados 2.415. La diapositiva tiene el mismo sentido. Destacamos algunos elementos. En la semana 13-14 tuvimos un repunte inicial o un pico inicial de la epidemia, tuvo un descenso, lo cual fue positivo, luego una transmisión muy lenta, y desde la semana 20 ha tenido un incremento progresivo. Este incremento es parte de lo que estaba contemplado, de lo que las predicciones o proyecciones matemáticas nos habían dicho que ocurriría, es simplemente que está en la fase epidémica por la que ya han pasado otras entidades federativas. Y aquí el llamado es a las personas en Baja California Sur mantener atención a las medidas de precaución. Baja California Sur es un estado turístico, una proporción importantísima de la economía de Baja California depende del turismo, y recordar que tuvimos desde hace más de 6 semanas, establecimos protocolos de seguridad turística, y los protocolos nos han permitido que las empresas turísticas en todos los tipos de servicio puedan adaptar esos protocolos para
sus hoteles, restaurantes, servicios de transporte, etcétera, etcétera. La siguiente. Tenemos 760, que representa 29%, contrástese con el 15% del promedio nacional. Entonces, Baja California definitivamente es una entidad que en este momento tiene un ascenso, Baja California Sur tiene en este momento una fase de ascenso de la epidemia, ¿no? Este porcentaje de reducción de la mortalidad, recuerden, bueno, en todos los casos, el número aquí es solo respecto a la última semana, que es representada entre el 26 y la 27, y esto siempre, cuando es un descenso tan grande, hay que estar expectantes porque podría ser un retraso en el procesamiento de la información. En general, en Baja California Sur tenemos un ejemplo de constancia. Mi reconocimiento y respeto al gobernador Carlos Mendoza Davis, que ha estado siempre muy atento, no solo como gobernador del estado de Baja California Sur, sino como presidente de la CONAGO, a el proceso de entendimiento entre los gobiernos estatales y la federación, y la instrumentación de ciertos protocolos técnicos que son de vital importancia, en particular el de la industria turística. La siguiente. Veámoslo por municipios. Este estado tiene 5 municipios y en este momento el estado de Loreto muestra que en la semana 25 tuvo este incremento. Los otros también han estado incrementando y La Paz, que es la capital del estado, tiene en este momento el incremento más grande. Veámoslo en la diapositiva siguiente en una forma de gráfica de espaguetis. Y lo que vemos es Loreto con este crecimiento grande entre la semana 25 y 23 a 25 y luego descenso de 26 a 27, y en rojo está La Paz, que había mantenido baja transmisión y en este momento está en ascenso. Entonces, atentos con esa situación. Éxito en lograr reducciones de la movilidad. Por eso dije que reconozco el excelente trabajo que ha hecho el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, y ojo que en las semanas 26, 27 y probablemente en estas más recientes se pudiera estar yendo demasiado rápido a la movilidad en el espacio público. Entonces, cuidado, ahí hay que hacer un pequeño ajuste que podría llevar a recuperar el buen control que se ha tenido. La siguiente. Veamos ahora con esta variable que se llama RT o R en el tiempo, y es el número de contagios que cada persona contagiante puede hacer durante los 14 días que es infectante. Esta es una medida muy importante, se usa mucho en epidemiología matemática, en epidemiología de enfermedades infecciosas, y es importante que la conozcamos, todas y todos, no debe haber ningún misterio, es un elemento un poco técnico, pero creo que todos nos puede hacer sentido verla. En 1, que está en esta línea verde, quiere decir que cada persona que infecta, cada persona que puede causar un contagio, contagia a una persona más. R de 1. Si yo contagio a alguien más, cuando yo me recupere, queda una persona, que a su vez puede contagiar a otra más. Si esa persona tiene una R de 1, va a contagiar a otra. R es el promedio de lo que ocurre en la población. Si cada quien que contagia a otra persona, entonces se mantiene la epidemia, constante, constante, constante. Si cada persona contagia a más de una, la epidemia crece. Si cada persona que contagia no alcanza a contagiar en promedio ni siquiera una, ¿cómo se logra eso? Algunos contagian a 2, algunos contagian a 1, pero muchos contagian a ninguno. Y entonces es menos de 1 y la epidemia baja, 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 baja hasta que se puede llegar a controlar. Durante esto, que es del 28 de mayo hasta el 26 de junio, en el estado de Baja California Sur, en promedio se mantuvo más de un contagio y menos de 2 contagios por persona durante su fase contagiante. Con estas variaciones, pero en este periodo, que es desde el 19 de junio hasta el 26 de junio, ya con una reducción importante, por eso hacemos el llamado a simplemente mantener ese buen control. Sin embargo, en La Paz, y por eso hicimos el énfasis municipal, en La Paz tuvimos una transmisión mucho mayor, llegamos a tener más de 2 contagios
y en este momento, aunque bajó, pudiera estar repuntando. Ojo, La Paz, mantener el control. La siguiente, por favor. Pasemos a otra entidad federativa, Nayarit. En Nayarit tenemos 2.484 casos estimados, los números que se ven ahí de los negativos, sospechosos y confirmados, y lo que vemos es esta trayectoria también ascendente. No es algo que sorprenda, es parte del brote inicial que estaba esperándose ocurriera en Nayarit. La siguiente. Lo que podemos ver es que en este momento la epidemia crece para la última semana a 7%, estuvo creciendo a velocidades más grandes y tenemos 22% de los casos son casos recientes. La siguiente. Veámoslo ahora por su larga lista de municipios donde hay que poner énfasis, y aquí usted vea dónde vive para las personas nayaritas. Tenemos el municipio de Jalisco, escrito con X, que es el que está teniendo las mayores transmisiones. Aquí están estas. Recordad que los números que están aquí, para quien se fija en los números, que lo haga sabiendo que es el número de personas con enfermedad divididas entre la población, es la incidencia por 100,000 personas. 90 por 100,000 personas aquí tuvieron en este municipio de Jalisco o Xalisco. La siguiente. Y aquí lo vemos en la gráfica de espaguetis. Vamos a poner énfasis en algunas, no caben todas, sería desde luego una muy confusa sopa de espaguetis. Así se llama técnicamente, es gráfico de espaguetis o gráfico de líneas. Y vemos Tepic, que va en claro ascenso, la capital del estado. Generalmente las capitales son las zonas más pobladas que pueden tener esto. Santiago Ixcuintla y Xalisco. Bahía Banderas también, ojo, importante zona turística, va en ascenso a pesar de que en las 4 semanas ha estado en descenso. Que no vaya a repuntar es importante, protocolos de seguridad sanitaria en el turismo. La siguiente. Veamos sus RTs, sus contagios promedio, estuvieron entre 1 y 2, como en la mayoría de los casos, más pegados al 1 que al 2, creemos que es un buen comportamiento. En Tepic, ojo, en las semanas más recientes repuntó, hay que apretar un poquito más las medidas de seguridad sanitaria. La siguiente. Sinaloa. En Sinaloa tenemos 11.167 casos. Aquí están sus respectivos negativos, sospechosos, confirmados, y lo relevante para entender el fenómeno es la gráfica, la tendencia. Y veamos cómo subió, y desde la semana 23 empezó a bajar. Buena noticia. Así como lo tuvimos en la Ciudad de México, en Sinaloa ya hay un descenso progresivo de la epidemia. Pero no confiarse porque al menos en la semana más reciente ya no sigue bajando, hay que estar expectantes y hay que lograr que esto siga bajando. Riesgo de repunte, como le hemos dicho, cuando empieza el desconfinamiento puede haber un riesgo de repunte. Reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz y a su secretario de Salud, el doctor Efrén Torres, que han estado también muy cuidadosos de que esto se haga en forma ordenada y que tenga esos resultados. La siguiente. Vemos aquí el detalle, nuevamente vemos, subió, bajó, claramente bajó, y tenemos ahorita esa especie de estancamiento, pero durante una semana, 26 a la 27, ahorita estamos en la semana 29, solo cuidar que siga bajando, no bajar la guardia en eso. Solo 9% de los casos estimados son recientes. Esto es un indicador también muy importante de éxito en el control epidémico. Vámonos a la siguiente. Y aquí vemos también por sus múltiples municipios cuáles son de mayor atención: Guasave, Salvador Alvarado, Escuinapa, Badiraguato, etcétera. La siguiente, veámoslo en el gráfico de espaguetis. Ahí Guasave subió, pero ya bajó. Mazatlán
subió, es la amarilla, perdón, la naranja, subió, bajó, AOME subió, bajó. Todos casi tienen esta tendencia de que subieron y desde la semana 23 empezaron a bajar. Entonces, consolidar ese éxito y usted que vive en cualquiera de estos municipios, usted que vive en Sinaloa, contribuya en ese sentido. Regresamos al concepto de corresponsabilidad. No espere a que se lo diga el gobierno municipal o estatal o federal. Usted es parte de la solución, usted contribuya, corra la voz de cómo nos podemos mantener con estas medidas de precaución. La siguiente. Terminemos con Sinaloa y sus RTs. Vean ustedes cómo todo esto tiene coherencia, donde vemos que disminuyen los contagios, que es esto, número promedio de contagios por cada persona infectante, también posteriormente disminuye la epidemia. Aquí lo vemos, el conjunto de Sinaloa, desde el 16 de hecho, de junio, descenso, y ya están por debajo de 1. Por lo tanto, resulta en una reducción de la epidemia. En Mazatlán lo lograron desde varios días atrás, esto es el 10 de junio, se mantuvieron muy cercanos o debajo de 1 y han logrado éxito. Y en Culiacán, la capital, lo mismo, hubo un periodo de dificultades porque estuvo por arriba de 1, más o menos en 1.3, pero ya tienen desde el 20 de junio constantemente por debajo. Creo que esta es la última, todavía hay una más, por favor. La animación. Veamos la animación de la región, sigan las semanas, aquí están, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y empezamos. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Por qué nos interesa mostrar esto? Para que también nos familiaricemos con cómo es el patrón de dispersión. Si solo nos enfocáramos a los datos de casos acumulados, perdemos esta noción de cómo esto va cambiando en el tiempo. Y en donde hay éxito, vamos viendo cómo hay después reducciones. Fíjense ustedes en Sinaloa y vean cómo ocurre en todos los lugares, pero en Sinaloa, ahí empieza, 10. Vamos a enfocarnos en algunos de los municipios que por ejemplo, no sé cuál es, pero sube, baja, sube mucho, luego baja su intensidad epidémica. Entonces esto va variando y esto depende. ¿Por qué lo decimos? Porque puede bajar. No es algo que sube y nunca se va a acabar. Y aquí vemos un ejemplo muy claro en Sinaloa de éxito, como también se ha tenido en la Ciudad de México y como también se va a ir presentando en el resto del país. Muchas gracias. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Vamos a empezar con usted. Nos seguimos con Juan, Fernanda, Arturo. Ya vamos distribuyendo. Gracias, doctor. No se escucha. Muy buenas noches, Paola Betancourt de Multimedios Televisión. El día de hoy, en su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que además del COVID está la pandemia del alarmismo por parte de lo que él llama la prensa conservadora y también que se ha emprendido una campaña en su contra y que pues lo atacan permanentemente a usted. En torno a esta declaración del presidente, yo quisiera preguntarle si el periodismo crítico es considerado como un opositor de esta administración y también cuando se habla de orquestar una campaña en su contra, ¿a quién señalaría y si en efecto usted se ha sentido atacado? Gracias por la pregunta. La crítica es bienvenida. Este gobierno, lo ha dicho el presidente de la República, si no diariamente, casi diariamente, en las conferencias matutinas. Ha dicho que es importante la pluralidad, ha dicho que es importante, obviamente, la libertad de prensa, la libertad de expresión que existe en México, garantizada desde hace muchos años por la Constitución, pero posiblemente como nunca convertida en una realidad en esta administración, es algo que nos gusta dejar en claro que es muy positivo. El presidente, como titular del Poder Ejecutivo, y los y las funcionarias que le acompañamos en nuestras distintas responsabilidades, nos sentimos muy orgullosos de esa visión,
una visión de apertura, de libertad, de pluralidad. Como lo dije hace unos minutos, en la esfera técnica, que es la que a mí me corresponde en el campo de la salud, nos sentimos muy satisfechos de poner toda la información, los datos públicos abiertos. Nunca, esto se puede documentar, nunca en la salud pública en México se habían puesto a disposición las bases de datos completas, obviamente sin identificadores personales, para que las explote quien quiera, en México o en el mundo. Y ha ocurrido en el tema de la pandemia de COVID que alguien hace un análisis o no lo hace y critica. Bienvenida a la crítica. Lo cierto es que yo mismo lo he dicho, desde luego me sumo al planteamiento que hoy hizo el señor presidente. Consideramos desafortunado que las personas involucradas en los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, en lugar de optar ante un fenómeno que representa una amenaza mundial y desde luego para el país, en lugar de optar por la unidad, en lugar de optar por facilitarle a la población, no al gobierno, a la población, al pueblo, a usted, facilitarle elementos de información que le ayuden a tomar decisiones en favor de su salud y la de su familia y la de su comunidad y la de todo México. En lugar de eso, es muy claro que hay medios que mantienen una agenda política, una agenda de confrontación, y hacen llamados o hacen expresiones que si uno confronta con la realidad, pues se da cuenta que es una distorsión. Este fenómeno, que en la materia de salud pública se le llama infodemia, va más allá de la salud pública, pero la Organización Mundial de la Salud hizo un planteamiento hace algunos meses, ustedes lo saben, sobre esta infodemia como una epidemia de desinformación, de distorsión, de distracción. Y pongo un ejemplo muy cercano. Llevo 72 horas hablando de corresponsabilidad. Quienes están aquí lo saben, quienes están allá lo saben. Y me habrán oído decir corresponsabilidad. El viernes lo dije con mucho énfasis, porque me interesaba, nos interesa, que no perdamos la atención a la necesidad de actuar, porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Y la solución depende de la contribución corresponsable. Corresponsable es la responsabilidad compartida, la responsabilidad de muchos. Y destaqué de una manera sistemática la corresponsabilidad de los municipios, la autoridad municipal, de los estados, del gobierno federal, de la población, del sector público, social y privado. Lo destaqué así. ¿Qué vimos en las primeras planas del día siguiente? Culpa a los estados, culpa a los estados. Quien quiera que vea esta conferencia o vea los videos que están almacenados, guardados y que están a completa disposición pública, puede, si le interesa, ver la primera plana de varios de los medios de circulación nacional, donde dice culpa a los estados. López-Gatell culpa a los estados, ¿no? Se lava las manos, les echa la culpa. Vean la conferencia, vean qué dije. Al día siguiente, sábado, traje un mensaje, ya habiendo hecho el énfasis en el sentido de la alerta de que respondamos ya, todas y todos. Reconocí el desempeño de los 32 estados y comenté la importancia de mantener la unidad, que lo reitero, ante una situación así, ante una amenaza para un país y no se diga para el mundo, la unidad es lo que se necesita. La desunión, la confrontación artificial es un distractor que estorba, perjudica, le perjudica a usted que haya alguien que está instigando y que está metiendo confusión. ¿Qué vimos en las primeras planas de hoy que relatan lo que ocurrió ayer sábado? Recula López-Gatell. No reculo ni culpo, digo corresponsabilidad.
Hoy hubo un diario de circulación nacional que me gustó mucho porque dice exactamente lo que aquí ocurrió. Si usted tiene tiempo, tiene curiosidad, agarre las primeras planas y vea lo que aquí se dijo, y vea culpa, y luego vea se arrepiente, y vea lo que se dijo aquí, y es corresponsabilidad. Entonces, ese es el mensaje del señor presidente, la unidad nacional. Como dijo el presidente. He dicho aquí muchas veces, yo soy irrelevante, yo cumplo una función, mi función está mandatada por la ley, por lo que corresponde al sector salud, desde el derecho a la protección de la salud, que es una garantía constitucional, afortunadamente en México, desde 1984, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, donde en el artículo 10 se especifica cuáles son las responsabilidades de la persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Yo soy irrelevante, en realidad sí se trata de este fenómeno de la infodemia, este fenómeno del ataque, de generar confusión, generar intriga, generar confrontación, no es hacia mí, es hacia todos ustedes. Muchas gracias. Juan Hernández. Gracias. Buenas noches, doctor. Sería una. ¿Asumirá usted la responsabilidad histórica que responde por la coordinación de las acciones del Gobierno de México en el manejo de la pandemia en nuestro país? Gracias, Juan, por la pregunta. Tiene que ver con lo que relatábamos aquí. Las atribuciones que se establecen en las leyes o en los reglamentos para las personas funcionarias públicas son el mandato. Cualquier persona, como ciudadana, como ciudadano, es libre de hacer, pues en general, cualquier cosa, excepto lo que desde luego está prohibido por la ley. Hay cosas que afortunadamente están en su mayoría compartidas en el sentido común, como no hacerle daño a nadie más, ¿no? Pero también las propias leyes contemplan los límites de la actuación de cada persona que implican el respetar a otras personas. Eso para cualquiera de nosotros como ciudadana o como ciudadano. Quienes ejercemos un cargo o tenemos un encargo como funcionarios o funcionarias públicas, tenemos claramente especificado no solo lo que debemos hacer, sino lo que podemos hacer. Y nosotros nos seguimos por esa guía. La estructura es amplia, insisto, en un país como México, pero es semejante en muchos otros. Empieza por la ley suprema, que es la Constitución de la República, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. De ella se desprenden leyes reglamentarias, leyes generales que definen el marco de actuación de un campo temático, digamos, la salud, la Ley General de Salud. Está la de educación y la de cada uno de los sectores. Luego existen reglamentos que proceden de esa misma ley. El reglamento, la Ley General de Salud tiene múltiples reglamentos en provisión de servicios de salud, en atención médica, en investigación, etcétera. Luego está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ya nos dice exactamente qué dependencia del Poder Ejecutivo es la que se encarga de cada cosa, y al interior de cada dependencia hay un reglamento interior. Entonces, para nosotros es muy claro, la responsabilidad consiste en seguir cabalmente eso. Ahora, ¿qué está además siempre presente? La materia técnica. Y la materia técnica de responsabilidad de cada funcionaria y funcionario se basa en el progreso de la ciencia, el progreso de la técnica, las recomendaciones de pues las distintas comunidades científicas, la Organización Mundial de la Salud. Por ahí, por cierto, también me topo en este mismo tipo de diarios que confunden y que ponen a veces la expresión de que la Organización Mundial de la Salud regaña. También me llamó la atención en este fin de semana un par de periódicos de circulación nacional que hablaban de que nos regañaron. Me causa, digo, si no fuera tan trascendente y no le afectara a usted, me causaría gracia esa visión como un poco primaria de regañan o castigan o culpan, ¿no? Entonces no es así. Pero regresando a su pregunta y terminando porque nos queda ya nada de tiempo, desde luego el deber
de los funcionarias y funcionarios públicos está claramente estipulado y todos lo hacemos todos los días con el mejor empeño, con la mejor dedicación, con amor a este país y a todas sus personas que viven en él, siguiendo escrupulosamente la ley, la técnica, la ciencia, y en ese sentido no dejaremos de hacerlo. Terminamos aquí, son las 20:01. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana lunes. Gracias. Empieza la semana epidemiológica 29. Gracias por preguntarlo. Como dijimos ayer, el semáforo vigente es el semáforo que está hasta el momento. Otro periódico de estos también decía que estamos sin brújula desde hace 48 horas. Avísenle a este periódico, no hay pérdida de ninguna brújula, así está estipulado. En tanto no haya cambio del semáforo, permanece el semáforo vigente. Permanece el semáforo vigente hasta que no haya cambio. Muchas gracias. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México.